Yo debo hablar de Centroamérica un rato y terminando, Álvaro decía que hay razones para estar optimista sobre América Latina. Yo le voy a hablar de Centroamérica. Yo más me considero un optimista con demasiada información, entonces eso de repente lo hace a uno entrar al territorio ese del escepticismo. Centroamérica tiene varias características especiales. Primero, somos una región que está casi inexistente en el radar de todos. Uno va a Estados Unidos y Centroamérica no tiene importancia, somos un grupo de países pequeños. Venimos a Europa y nos pasa más o menos lo mismo, pero tenemos historias tan o más complejas que las de los países de América Latina y a veces historias muy dolorosas. Fíjense ustedes que Centroamérica es el 3% del territorio de América Latina. Bolivia, Perú y Colombia, cada uno de ellos es el doble en tamaño que toda Centroamérica y Brasil es 16 veces más grande que Centroamérica. Somos 48 millones de habitantes en toda Centroamérica comparados con Colombia, que tiene 49, y Argentina 44. Y en el caso del Producto Interno Bruto, Centroamérica está en 259.000 millones, Chile con 18 millones de habitantes está en 277.000 y Colombia con 49 millones en 314.000. Centroamérica, entre las características que tiene, es que hace 60 años pues, estábamos entrando a las dictaduras militares, salimos de ellas, más o menos. Nicaragua ya vieron que cae y recae, y lo que hemos encontrado es que en los últimos 40 años nos la hemos pasado entre gobiernos de transición y gobiernos de delincuentes, y no hay modo que vayamos logrando pues eso, un proyecto de nación, una visión de largo plazo en la que logremos ir construyendo países de verdad. Y nos está costando muchísimo. La política no funciona, las élites, con muy pocas excepciones, sobre todo en el sector empresarial, hay distancia, poco compromiso, una especie de autismo político preocupante. Hay pocos empresarios de Centroamérica que están realmente comprometidos con sacar adelante esa región tan compleja. Aquí hay uno de ellos, por cierto, que es de El Salvador, alguien a quien admiro mucho, que ha sido un luchador toda su vida por las causas de la democracia y la libertad. Y en fin, en general en las élites vemos la academia, por ejemplo, que se lo decía a Mario en Guatemala, que nos vimos hace unos días, muy encerrada en sus bibliotecas y está muy lejos de lo que es la vida política y la necesitamos muchísimo. Entonces, claro, Centroamérica es noticia si de repente un criminal termina de apoderarse de un país y mata a 300 o 400 ciudadanos, y ahí aparece Centroamérica en las noticias. Y los aburro con 2 o 3 datos más para que comprendan la dimensión del problema que tenemos en Centroamérica. En Guatemala, Salvador y Honduras, que suman 32 millones de habitantes, tuvimos en el 2017 12.000 homicidios. Perú, que tiene también 32 millones de habitantes, tuvo 2.500. Somos considerados la región más violenta del planeta, los países del cono norte de Centroamérica. Tenemos el 67% de habitantes, pero aportamos el 83% de pobres de la región. Y luego el 80% de las drogas que va para Estados Unidos pasa por Centroamérica. Y esto ha ido provocando que, especialmente en el caso de Guatemala, desde los 90s nos haya convertido en un estado capturado, que es lo que somos, un estado capturado por el crimen organizado. Yo en los corredores de algunas instituciones en Washington veo rótulos o informes que hablan sobre Guatemala narco state, pero no lo dicen en público, pero en sus análisis privados consideran al menos a Guatemala un narcoestado, y eso es muy grave. En el caso de los números sociales, por ejemplo, Guatemala, Nicaragua, Honduras, estamos entre los 5 países con más altos niveles de desnutrición en América Latina. Salvador está entre los 9. Los niveles de pobreza en el caso de Guatemala y Honduras, que somos de los peores del continente. Guatemala 59% de pobreza y Honduras 60% de pobreza. Crecimiento económico, que es otro referente fundamental. En los últimos 30 años, Guatemala, que es el peor caso, ha tenido un crecimiento económico neto de 1.3%, esto es quitando el crecimiento de la población. A ese crecimiento, con lo que crece la población, nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita y seríamos más pobres. Y no estamos haciendo nada para que estas tendencias cambien. En
en el tema, otro tema que es fundamental, que es el Rule of Law Index, el índice de Estado de Derecho. Honduras, Nicaragua, Guatemala estamos en los últimos 5 lugares de América Latina. Nos encantaría tener al señor juez Moro allá unas cuantas semanas para que ponga orden. Seguro que haría un buen trabajo. Y luego Costa Rica, que es tal vez la democracia más desarrollada, sin duda alguna, y una de las más de América Latina. En la parte económica o macroeconómica, pues tiene como Argentina cerca de un 7% de déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto y una deuda pública del 69% respecto al PIB. Ahí tienen un desafío muy importante en ese lado y que les puede tener consecuencias políticas serias. En temas de desigualdad, salud, educación, en general Centroamérica califica muy mal, excepto Costa Rica. Solo en Guatemala, en este momento tenemos casi 2 millones de niños que no pueden ir a la escuela, porque están destruidas, no hay escritorios, no hay profesores. Y los niños que van a la escuela, la calidad de educación es de las peores de América Latina. Años de escolaridad para los que pasan los 15 años en Guatemala es de 5.6 años. En América Latina estamos arriba de 10. Y Honduras, Nicaragua no están muy lejos de eso. Solamente el 6.7% de jóvenes tienen acceso a la universidad. Imagínense en un país, caso de Guatemala, que es un referente, 17 millones de habitantes, tenemos 14 universidades y solo 314,000 jóvenes van a la universidad. Y siendo un país en el que el 75% de sus habitantes somos menores de 35 años. Entonces, eso pues da una idea de que el problema es muy grave. En Guatemala, desde el 90, hemos tenido 8 presidentes electos, de los cuales 6 están comprometidos con la ley, son considerados delincuentes, 3 en la cárcel, 1 murió, si no estaría en la cárcel también, un prófugo de la justicia, y el actual presidente tiene un 80% de probabilidades que el año entrante que deje el poder se va directo a la cárcel. Entonces, claro, ¿cómo se puede gobernar un país con esas características? Y bueno, por supuesto, en el caso de Nicaragua, que ahí lo que hay es un criminal que se apoderó de un territorio y está haciendo lo que le da la gana. Y a veces la comunidad internacional, con un nivel de indiferencia es muy parecido al mismo que ha sufrido Venezuela, que es ofensivo, lo cual es muy triste porque podríamos ser más solidarios. Yo en mi caso personal, mi padre murió cuando yo tenía 15 años en un accidente aéreo con un tío, empecé a trabajar a los 16, por eso es que pasé 34 años en la presidencia de nuestra corporación, que estamos hoy en 14 países con cerca de 60,000 colaboradores, pero en el 2010 yo siempre fui muy activo en la parte cívica, tuve un enfrentamiento muy grande con el gobierno de Álvaro Colón, que estaba casado con una señora muy parecida a la señora de Ortega, con las mismas intenciones. Querían hacer de Guatemala pues otro país de la esfera chavista. Iba haciendo un programa de televisión en el que entrevisté a don Álvaro cuando tenía el pelo negro. Hacía unos cuantos años, 250 decías hace un rato, no fueron tantos. Pues 20 años, además de ser presidente de la corporación, yo enfrentaba a todos los gobiernos y como todos eran corruptos y complicados, pues tenía muchos problemas por los conflictos de interés que provoca para un empresario estar en la vida política, periodística del país. En el 2010, el enfrentamiento fue tal que tuve que dejar Guatemala, renunciar a la presidencia y me vine a Madrid a resguardarme, como hay algunos venezolanos aquí ahora. Y aquí dije yo, ¿qué podemos hacer por Centroamérica para que rescatemos esa región? Y era la época en que de FAES y algún grupo de buenos amigos como el presidente Aznar estaban trabajando en la formación del equipo para que asumiera Mariano Rajoy hace algunos años, su primera magistratura. Yo dije, el problema que tenemos en Centroamérica es que no estamos preparados para gobernar. Y esto se aplica a toda América Latina. Tenemos graves problemas sociales, problemas económicos serios, pero el verdadero problema de América Latina es político, es un problema de gobernanza. No somos capaces de administrarnos bien como naciones. Entonces me puse a trabajar un poco en el tema, regresé a Guatemala en el 2011 y fundé una escuela de gobierno que lleva hoy ya 5 años, 6 años casi. Hemos graduado cerca de 200 maestrías en gestión pública y liderazgo. Tenemos más de 120 alumnos en cada programa que arrancamos. Y lo que necesito es dinero para multiplicar esa escuela por 7, porque estoy convencido, después de vivir con ese proyecto en los últimos años, de que
esa puede ser una de las grandes soluciones de largo plazo para América Latina, el formar una nueva generación de dirigentes, de políticos, de tecnócratas con los valores correctos, los valores liberales, el rescatar la decencia, la corrección en la vida política. Y ese es el fundamento básicamente de la escuela, y por eso estoy muy ilusionado con este proyecto. Y ahí iré hablando con algunos de ustedes a los que he identificado ya para ver si los logro contaminar de ese tema, porque con quienes hablo por el mundo y conocen un poco más en detalle este proyecto les gusta mucho. Yo tuve, por supuesto, la oportunidad de leer casi todos los libros de don Mario, pero hubo dos en especial que en aquella época me hicieron confirmar lo que vimos en Centroamérica, ¿no? El pez en el agua, la fiesta del chivo, todo lo que narra ahí Mario. Y luego en los últimos tiempos de la civilización del espectáculo al llamado de la tribu, cuando habla de la descomposición que ha sufrido la cultura y la civilización en general, todo eso que se ha ido perdiendo en el camino, y por eso hace tan oportuno este libro de ahora que es el llamado de la tribu, que básicamente lo que quiere es motivarnos a todos a que rescatemos los valores liberales, los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, para que podamos enderezar el rumbo de América Latina. En el caso mío, pues estoy haciendo el intento de hacerlo por Centroamérica, donde tenemos muchas tareas pendientes. Muchas gracias.